¿Cómo estamos? Buenos días. Feliz día de la radio para todos y para todas los que conformamos esta radio de la UNTDF. Conformamos, dijo, ¿viste? Bueno, muy ¿No soy bien. parte? No, sí, Bueno. por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por el saludo. Estamos iniciando una semana con muchas actividades vamos a hablar de un protagonista, de una persona que es muy nombrada, creo, en la historia fueguina, ¿no? Por distintos motivos, pero siempre sale su nombre y es José Menéndez. Así es, vamos a hablar hoy de José Menéndez. Un breve repaso de su biografía, sin entrar quizás en el detalle más nefasto de su participación en la historia de Tierra del Fuego, sino tratar de conocer un poco cómo fue su vida y algunos de sus emprendimientos por estos lares. ¿Sí? Se llama José María Menéndez Menéndez, nació en 1846 en Asturias. Mirá. Sí, y muy jovencito, dicen que se sube a un barco y se va a Cuba, donde va a pasar algún tiempito, y luego se va a trasladar hasta Buenos Aires. Estamos hablando 1870 aproximadamente. Al poquito tiempo se casa con María Betty, o sea, hoy vamos a escuchar, o casi siempre en nuestras columnas, escuchamos nombres que nos remiten a calles, a estancias Sí. o a familias. Sí, por eso decía al principio patricias, ¿no? que es muy nombrado, ¿no? Tal cual, sí. Y él se va a casar con María Betty, que era una uruguaya de una familia algo pudiente de la zona, de esa zona, de ascendencia francesa. Y en 1875 va a llegar a Punta Arenas. Es muy interesante este asunto porque él representaba a una empresa y tenía que hacer unas cobranzas, y viene a Punta Arenas a hacer unas cobranzas a alguien que también es famoso para la Patagonia, que es Luis Piedrabuena. Mirá, también. Piedrabuena era comerciante en Punta Arenas. Uno de los primeros comercios que se instala en la ciudad de Punta Arenas lo funda Luis Piedrabuena, que contrae unas deudas. ¿De qué rubro se sabe? No. Voy a decir ¿Alguna? multirrubro, pero Claro, digo... polirrubro. Polirrubro, exactamente. Tenía distintas actividades comerciales relacionadas con ferretería y ese tipo de cosas. Menéndez va a cobrarle la deuda, y cuando llega a cobrar esta deuda, termina comprándola. O sea, le compra la deuda, y Piedrabuena le dice, bueno, ahí está, quédeselo porque yo no puedo hacer nada. Entonces le termina vendiendo esta deuda, y se transforma poco a poco Menéndez en un comerciante, ¿sí? La mayoría de las personas que hablan sobre Menéndez destacan esta personalidad ambiciosa, emprendedora, que lo va a transformar en Él llega a un páramo. Piensen ustedes que Punta Arenas se había fundado 30 años antes. Mirá. ¿Sí? Y él tiene la visión de decirse, bueno, acá podemos establecernos, y comienza a tirar algunas líneas, tráfico de pieles y de plumas con indígenas, cacería de lobos, exportación e importación de algunos materiales desde Europa. O sea, él ya tenía esa visión de del comercio y de las necesidades que estaban más o menos dando vuelta por ahí. Un tipo inquieto. Un tipo inquieto, ¿sí? Y que por ahí se hacía de alguna moneda y eso lo reinvertía y lo giraba y lo iba moviendo todo el tiempo, ¿no? En 1880 se hace socio de José Montes y crean el Hotel del Puerto como una actividad. Y eso va generando algunos dividendos que le va a permitir reinvertirlo en otras cosas, y es así que en 1880 también va a iniciar con la cría de ganado. Ah, mira. Va a traer 500 lanares de Malvinas. Como ya sabemos, ya para esa época, Malvinas era un lugar donde se criaba ganado lanar hace ya mucho tiempo. En el 79 funda la estancia San Gregorio, ¿no? Que todos la vemos cuando vamos para Punta Arenas. Está ahí abandonada a la vera del camino San Gregorio. Es uno de los establecimientos más viejos de la región. Sí. Es uno de sus emprendimientos. O sea, su capital fue creciendo con el paso del tiempo. Ahí vamos a llegar a su expansión del capital. Va a comprar, algunos dicen 60.000 y otros dicen 80.000 hectáreas en la margen sur del Río Grande, que van a constituirse en la primera Argentina, ¿sí? Que después nosotros vamos a conocer como José Menéndez, la estancia José Menéndez. ¿Estas tierras de quién eran? De Popper. Mira. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada que cuando murió Popper, un personaje las compró y ese otro alguien después se las vende a José Menéndez? Bueno, algunas
hay sospechas sobre que esa persona que la compra en primer término era un testaferro de José Menéndez, ya de entrada, digamos. Ya se hablaba de testaferros en Sí, esa época. sí, Mirá. completamente. Un par de años después va a comprar otras tierras, 180.000 hectáreas, en la zona norte de la margen del Río Grande, y esa va a ser la segunda Argentina, Ujú, que nosotros conocemos como María Betty. claro. ¿Sí? O sea, cuando nosotros pensamos en todo lo que circunda Río Grande, o es José Menéndez o es María Betty. ¿Sí? Tiene que ver precisamente con esta... Con esa... esta familia que estaba vinculada. Así es. Llegó a tener 430.000 hectáreas en Tierra del Fuego, tanto argentina como chilena. ¿Sí? O sea, pensemos... la verdad que no recuerdo la superficie de la Isla Grande. Sí, pero debe ser una gran porción. Una gran porción. Sí, una gran porción de nuestro territorio. O sea, era casi el dueño de la provincia. Sí, y de la Patagonia, porque después hay algunos comentarios que él compra tierras en Chubut y en Santa Cruz. Llegó a tener 1 millón de hectáreas. Tremendo. Tremendo ese número. O sea, es inimaginable. Ujú. La extensión total de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, es La 1 millón superaba. de kilómetros cuadrados. Claro. O sea, es la verdad que sorprende muchísimo este asunto. Obviamente, en toda esta expansión económica que va a llevar adelante José Menéndez, está el choque que tiene con las comunidades indígenas y obviamente él es responsable de una parte del etnocidio Shetland. ¿Sí? Si bien algunos tratan de soslayarlo y de disimularlo, recordemos que hace unas semanas hablábamos de McLennan, que era administrador de Sí. José Menéndez, y él cobraba por cada Cabeza. indígena muerto. Entonces, Ujú. obviamente hay una relación muy estrecha entre el etnocidio Shetland y la figura de José Menéndez. De José Menéndez como de otros estancieros, Sí, sí, no le no vamos era a el cargar, único. no le vamos a cargar todo a José Menéndez, sino que él forma parte de ese sector que trataba de establecerse en la Isla Grande y que para poder establecerse necesitaba alambrar y expulsar a aquellos que ocupaban originalmente el territorio o aquellos que eran dueños del territorio, ¿no? Esto Clima es de época también, ¿no? Lo que sucedía en el resto de la Patagonia. 1879, la campaña del desierto, la campaña de Roca. También ahí habla, cuando están los conflictos limítrofes entre Argentina y Chile, José Menéndez acompaña al presidente de Chile y tiene una reunión con Roca, privada. O sea, era un tipo con contactos, con poder desde lo económico también, ¿no? No era ningún desconocido. No era ningún... A ver, era un tipo ambicioso. Y eso le permitió moverse en ámbitos que le facilitaron esta situación. Ujú. Bien por él y bien por su familia, porque acá donde nosotros empezamos a ver estas alianzas matrimoniales que van a beneficiarse o que van a beneficiar a todo el conjunto, ¿no? Claro. Y ahí vamos a esa parte. Va a crear una grasería y manufactura de carne envasada que va a ser el antecedente de lo que luego va a ser el frigorífico en el Río Grande, ¿no? En 1910 forma la Sociedad Anónima Ganadera Menéndez Betty. Y ya tenía 1 millón de hectáreas para ese momento, acumuladas en el sur de la región. En 1895, Mauricio Brown, ¿sí? Ahí nos debería sonar Brown por Brown Menéndez Sí. o por Sara Brown, se casa con Josefina Menéndez Betty, que es la hija de este matrimonio de Menéndez con María Betty, y en esa alianza van a empezar a fusionarse las casas comerciales. Durante mucho tiempo Brown fue competidor de Menéndez, pero con esta alianza nace un imperio. Mirá, ¿Y cuál es el imperio? nació un amor y un imperio. ¿Cuál es el imperio? La Sociedad Anónima Exportadora de la Patagonia, Menéndez, Brown, Blanchard y compañía, Toma. que nosotros hoy conocemos como Sociedad Anónima y Exportadora de la Patagonia, la La anónima. anónima. Aprecio por usted. Claro. Sobre todo. Ante todo. Voy a retomar un poquito a esta parte de la cuestión de los Shetland. Había una misión católica en la isla de Dawson que queda al norte del Estrecho de Magallanes, o sea, en la región norte. Ahí hubo una misión que comandó Faniano y Faniano se ofreció pagarle por cada indígena capturado, por cada miembro que ellos, antes de matarlo, lo manden a la isla de Dawson. En realidad tampoco funcionó mucho, no accedieron a esta situación.
Y también hay que decir que la isla de Dawson no corrieron mejor suerte, porque la mayoría también falleció de sífilis o de alguna enfermedad que se contraían y terminaron falleciendo los indígenas que había en esa misión salesiana. No eran buenos tiempos para ser indígena. No, para nada. O te mataban o te enfermabas y Claro. te morías, o sea, era un destino fatal siempre. Y ahora tampoco. No, sí, ahora tampoco. Pero bueno, ¿qué va a ser? Por último, ya llegando para el final, en toda la amplitud del comercio que llevó adelante José Menéndez, uno de esos fue una empresa naviera que se llamó Menéndez Betty, que llegó a tener unas 50 naves, unos 50 barcos, donde la mayoría de esos barcos, sus nombres empiezan con A, como por ejemplo el vapor Amadeo, Sí. ¿sí? ¿Por qué con A? Porque recuerda a su familia o a su lugar de origen, que es Asturias. Ah, mirá. Entonces, hay muy poquitos nombres de los barcos de Menéndez que no empiezan con A, pero la mayoría tienen nombre, Avilés, Amador, y hay una lista bastante Ambassador, Antártida, América, Mirá. de los nombres de los barcos que tenía este señor José Menéndez. Y acá hay una... él hacía viajes de cabotaje, o sea, no solamente transportaban cosas, sino hicieron transporte de personas en la región sur de la Patagonia. Él estaba viviendo en Valparaíso para 1918, se va a enfermar y quiere viajar a Buenos Aires para tratarse y termina muriendo el 24 de abril de 1918 en la ciudad de Buenos Aires. 10 años antes había fallecido su señora. Principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Sí. Pero con todo un imperio desplegado. O sea, murió antes María Betty. Murió antes María Betty, 10 años antes. Mirá. María Betty y luego José Menéndez. Con un imperio que hasta el día de hoy algunos padecemos y otros siguen disfrutando. ¿Queda algún familiar por aquí en la Patagonia de José Menéndez? Probablemente sí. Yo la verdad que no conozco sabemos cómo se fue desplegando luego su árbol genealógico. su árbol genealógico, pero seguramente sí debe haber. Que no creo que vivan en Tierra del Fuego, obviamente, pero puede que vengan a visitar sus propiedades regularmente. Habría que consultarle a los administradores las estancias. Muy bien. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por todo esto que nos trajiste hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Así será. Nos vemos.